Hola tejedoras, bienvenidas a un nuevo tutorial. Yo soy Claudia y hoy vamos a tejer esta hermosa bolsa que está en tendencia, que es elegante, moderna y artesanal. Lo más importante, es muy fácil de realizar. La vamos a tejer sus frontales en puntos bajos y su lateral la vamos a tejer en punto fantasía. En su interior, esta bolsa es bastante amplia, trae cremallera para mayor seguridad y es súper amplia, liviana también, así que espero te animes a tejerla, que este video tutorial les guste y sea de gran ayuda. Si es así, las invito desde ahora a apoyar mi canal con un like, a compartir el video, dejar tu comentario y suscribirte. Tu apoyo no solo ayuda al crecimiento del canal, sino también me motiva profundamente a seguir creando estos proyectos. No siendo más, vamos a la lista de materiales y continuamos con el paso a paso. Para este proyecto yo voy a trabajar con materiales de Tus Insumos, tu tienda online, y voy a trabajar con cordón de polipropileno. Su hebra es de 3 milímetros. Voy a necesitar un par de asas. Estas son las que yo voy a usar de media luna. Tienen 11 centímetros de diámetro y de alto 8 centímetros. Voy a necesitar una argolla mosquetón de 2 centímetros y medio, una campanita, marcadores, encendedor, una aguja número 4 y una más pequeña para acompañarme. También voy a necesitar una cremallera de 24 o 29 centímetros, dependiendo de qué tan ancho les quede la parte de arriba. También pueden usar cualquier otro tipo de asas, ya sean cuadradas, redondas, ovaladas, cualquier tipo de asas. No siendo más, entonces vamos a dar inicio con el paso a paso. Voy a tejer este proyecto con una aguja número 4. Iniciamos realizando un nudo corredizo. Metemos la aguja y apretamos muy bien. Y a partir de ahora realizaremos 16 cadenitas. Entonces empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenitas. Así se ven. Vamos a tomar la medida. Y esto tiene una medida de 13 centímetros. Ahora vamos a dar vuelta al tejido y vamos a trabajar en estos muritos de la parte de atrás. Y vamos a empezar realizando puntos fantasías, que es así. Tenemos la orejita principal. Ponemos lazada en la aguja. Pasamos por el primer murito. Sacamos lazada hacia adelante. Tomamos lazada y pasamos por las 3 orejitas. Y ahí tenemos un punto medio alto. Ahora vamos al siguiente murito y vamos a realizar un punto deslizado. Nuevamente un punto medio alto. Un punto deslizado. 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 Punto medio alto. Un punto deslizado.
un punto medio alto, un punto deslizado y finalizamos la vuelta con un punto medio alto. La iniciamos con un punto medio alto y la finalizamos con un punto medio alto. Listo. Ahora vamos a traer la otra aguja. Yo voy a utilizar una de punta muy pequeña y voy a pasar esa tirita para empezar a ocultarla. Dejé el punto muy apretado, entonces por eso se hace un poquito complicado pasarla, pero es para empezar a ocultarla de una vez. Listo. Ahí ya tenemos la puntica, la traemos hacia este lado, hacemos una cadenita de altura, damos la vuelta y ahora vamos a empezar a trabajar acá, por la parte de atrás. Entonces es una vuelta de punto fantasía que consta de un punto medio alto, un punto deslizado. La segunda vuelta o la siguiente vuelta será por esta parte y solo de puntos bajos. Vamos a tomar la tirita y la vamos a ocultar con los puntos. Entonces ingresamos la aguja, sacamos la lazada y realizamos un punto bajo normal. Por cada espacio realizamos un punto bajo. Ahí ya va ocultándose completamente. Por cada espacio estoy realizando un punto bajo, de inicio a fin. Y miren, acá tenemos el último, ingresamos la aguja, sacamos la lazada y hacemos el último punto. Cadeneta de altura, doy la vuelta al tejido y en esta tercera vuelta no la vamos a trabajar acá atrás, sino la vamos a trabajar acá normal, en estos espacios. Ahí. Trabajando el punto fantasía que consta de un punto medio alto, iniciamos en el primer espacio, un punto medio alto, al siguiente espacio un punto deslizado, siguiente punto medio alto, siguiente punto deslizado, punto medio alto, deslizado, medio alto, y así seguimos con la secuencia hasta llegar al final. Y llegamos al final, al último punto, y ahí hacemos un punto medio alto. Cadeneta de altura, doy la vuelta y vamos a trabajar la vuelta de puntos bajos, que es en este espacio, por cada uno un punto bajo de inicio a fin.
Acá realizamos el último punto, cadeneta de altura, damos la vuelta al tejido y empezamos con la vuelta de punto fantasía, que es de un punto medio alto y un punto deslizado. Punto medio alto, punto deslizado, punto medio alto, punto deslizado, y así vamos a completar. Por este lado se ve así y por este lado se ve así, por el derecho se ve así. Vamos a completar, vamos a seguir avanzando hasta que completemos 81 vueltas, solo 81 vueltas, y vamos a seguir trabajando una vuelta de puntos medio altos y una vuelta de puntos bajos, una de puntos fantasías que consta de un punto medio alto, un punto deslizado y una vuelta que se trabaja por la parte de atrás de puntos bajos. ¿Listo? Así vamos a seguir avanzando una y una hasta que completemos 81 vueltas. Estoy finalizando la vuelta número 81, que finaliza con punto fantasía. Realizo cadeneta de altura y voy a hacer la número 82. Lo mismo, lo trabajo por la parte de atrás porque es la que va sin puntos fantasía, solo punto bajo, un punto por cada espacio. Por cada espacio entonces realicé un punto bajo y he llegado al final ya de las vueltas. Acá tengo ya realizadas 82 vueltas y ahora vamos a pasar acá a tejer. Realizamos una cadenita que va a ser la de dar la vuelta, y ahí ¿qué hacemos? Voy a desbaratarla. Aquí terminé el último punto, entonces hago una cadenita de altura o al aire y en esa cadenita pongo un marcador, porque esa cadeneta va a ser parte ya de los puntos deslizados que vamos a hacer por cada espacio. Entonces va a contar como el primero de este lado. Entonces vamos a trabajar acá, luego en este, luego acá, luego acá, y por cada espacio vamos a realizar un punto deslizado. Entonces iniciamos no tan apretados, no tan sueltos. Por cada espacio vamos a realizar un punto deslizado. Y acá está, acá hicimos el de la parte donde va el punto fantasía. Ahora vamos a realizar, ingresamos acá, donde va la vuelta del punto bajo. Ahora un deslizado donde va la vuelta. Mira, ahí está el murito. Ustedes pueden apreciar acá el murito. Ahí está suelto. Ahí meten la aguja y hacen el punto deslizado. Luego acá, pueden apreciar acá. Ahí está la vuelta del punto bajo.
Y así vamos a continuar realizando un punto deslizado por cada vuelta. Vamos a seguir avanzando con puntos deslizados hasta llegar acá, donde está la de puntos bajos. Acá ya es la de punto fantasía. Ya estoy en esta donde va el punto bajo y ahora realizamos el del punto fantasía, que es acá. Está ahí en la puntica, ingresamos la aguja y lo realizamos. Ahí vamos a poner un marcador y ahí de acá a donde está el otro marcador deben haber 82 puntos deslizados. Ahora vamos a hacer lo de la parte de abajo y nos vamos a ir por este lado, realizando por cada espacio un punto deslizado. Damos la vuelta y ahora vamos a trabajar el primero de punto fantasía, que está acá metidito. Y ahí vamos a poner un marcador. Entonces, iniciamos con 16 cadenetas, hicimos 15 puntos y vamos a contar que tengamos 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 antes del marcador. Ahora seguimos trabajando por este extremo igual, puntos deslizados, acá va la vuelta, acá la de puntos bajos, acá la de punto fantasía. Seguimos trabajando el punto deslizado por cada espacio. Lo seguimos trabajando hasta llegar a este extremo. Y acá hago el último de este extremo. Ahí voy a poner un marcador también. Igual de este marcador al de esta punta me deben quedar 82 puntos deslizados. Ahora voy a dar la vuelta acá y voy a trabajar por cada espacio. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y acá tenemos el número 15 y ahí qué debemos hacer. Vamos a cortar, cortamos con un encendedor, siempre que mejor nos sobre y no que nos haga falta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar el marcador de este un momentico. Vamos a sacar acá la hebra completa. Vamos a pasar acá por este, dejando este espacio que está acá libre. Y pasamos la hebra así. Ponemos el marcador. Ingresamos la aguja acá. Y la pasamos por medio, donde salió la hebra. Ahí la ingresamos.
Y ahí tenemos, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Acá está ya lo de bajar para este lado y este, el de este extremo. Vamos a ocultar la hebra. Ahí ya la podemos dejar. Entonces la cortamos un poco más que quede más corta. Quemamos hasta que se derrita. Con mucho cuidado, no se vayan. Soplamos y pegamos contra el cuerpo. Y de ahí él ya no se va a despegar. Listo. Vamos a tomar la medida, entonces, esto de ancho tiene 12 centímetros y de largo tiene 59 centímetros y medio de largo. 59 centímetros y medio. Vamos a pasar a realizar entonces lo que es el frontal, los frontales. Vamos a empezar con los frontales realizando 21 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ahí tenemos las 21 cadenetas. Esto tiene una medida de 14 centímetros y medio. Ahora damos la vuelta al tejido y vamos a empezar a trabajar nuevamente en los muritos, pero vamos a trabajar puntos bajos. Por cada murito vamos a realizar un punto bajo. Y en total nos deben salir 20 puntos bajos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y realizamos el punto número 20 un poquito más sueltico para poder pasar la tirita que nos queda sobrando. Entonces ingresamos acá y pasamos la aguja por este lado. Tomamos esa hebra y la llevamos listo. Ahora sí, hacemos cadenita de altura y vamos a empezar a trabajar igual puntos bajos, pero en cada vuelta va a ser por esta parte. Y vamos a trabajar una con aumento y una sin aumentos. Trabajamos la primera que fue de 20 puntos sin aumentos. Ahora empezamos a trabajar con aumentos. Entonces en este primer espacio realizamos un aumento, o sea, 2 puntos bajos en ese mismo espacio. Ahí tenemos ya el aumento y
Continuamos trabajando por cada espacio un punto bajo. Continuamos trabajando hasta llegar uno antes del final. Acá estoy antes del final y en el final realizamos, en ese último punto realizamos 2 puntos, o sea, un aumento. Entonces, esta segunda vuelta fue aumento al comienzo y aumento al final. Completamos un total de 22 puntos. Realizamos cadeneta de altura y en esta tercera vuelta trabajamos un punto por cada espacio, pero sin aumentos. Un punto por cada espacio de inicio a fin, por tomando la hebra de atrás del punto. Miren. Continuamos así hasta que lleguemos al último punto. Realizo el último punto. En esta tercera vuelta finalizamos también con 22 puntos porque no se realizó aumentos. Cadeneta de altura, doy la vuelta e iniciamos la cuarta vuelta con aumento al comienzo y también lleva aumento al final. Entonces lleva 2 puntos en un mismo espacio. Continuamos trabajando un punto bajo por cada espacio. Acá en el último punto realizamos el aumento 1 y 2. Entonces, en esta cuarta vuelta finalizamos con 24 puntos. Cadeneta de altura, esta quinta vuelta, un punto por cada espacio, no vamos a realizar aumentos. Y así seguimos hasta llegar al final. Realizamos el último punto, en esta vuelta no iba aumento. Y la finalizamos esta quinta vuelta con 24 puntos. Realizamos cadeneta de altura, damos la vuelta y esta vuelta número 6 la vamos a iniciar con aumentos al comienzo y vamos a hacer aumento al final. Aumento quiere decir 2 puntos en un mismo espacio. Ahí ya hicimos los dos. Y continuamos trabajando por cada espacio un punto. Estoy ya en el último punto donde vamos a realizar el aumento. Entonces 1 y 2 puntos en un mismo espacio. Así terminamos la vuelta número 6 con 26 puntos. Damos la vuelta y trabajamos la vuelta número 7 con un punto en cada espacio sin aumentos. Y así vamos a continuar trabajando entonces una vuelta con aumento, otra sin aumento, una vuelta con aumento, otra sin aumento, aumento al inicio, aumento al final, hasta llegar a la vuelta número 14. Estoy finalizando la vuelta número 14 y acá al final hago el aumento y estábamos trabajando así. Una vuelta con aumento, iniciamos una sin y la segunda iba con aumentos. La segunda vuelta finalizó con 22 puntos, la cuarta vuelta finalizó con 24 puntos,
la vuelta número 6 con 26, la vuelta número 8 con 28, la vuelta número 10 con 30, la vuelta número 12 con 32 y la vuelta 14 con 34 puntos. Ahora hacemos cadeneta de altura y vamos a empezar a trabajar a partir de ahora sin aumentos. Por cada espacio vamos a realizar un punto bajo, ya no vamos a realizar más aumentos. Y así entonces vamos a seguir cada vuelta a partir de la vuelta número 15 sin aumentos. Y vamos a completar 32 vueltas sin aumentos. Y vamos a seguir trabajando hasta que completemos 32. Entonces, a partir de la 15 seguimos trabajando sin aumentos y completamos en total 32 vueltas con las 14 que ya llevamos. Estoy finalizando entonces. Entonces, desde la vuelta número 32 hice 5 vueltas más y completé un total de 37 vueltas. Ahora vamos a contarlas. Acá tenemos una. Entonces contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 y la primera 37. Pasamos ahora a realizar una cadeneta que va a simular el punto deslizado de esta primera. Y vamos acá al segundo y hacemos el punto deslizado. Ingresamos acá, esta tirita de atrás. Ahí llevamos 3, 4, 5 y hacemos el sexto. Entonces, 6 vueltas con puntos deslizados al comienzo. Hicimos una cadeneta para simular el primero. Ahora vamos a retirar el marcador. Hacemos el punto deslizado ahí. Y nuevamente ponemos el marcador, porque ahí debemos tener esto. Ahí termina, ahí empiezan los 31 puntos de para abajo, que es lo que va en la unión con el lateral. Seguimos. Entonces seguimos por esos espacios. Ya les voy a indicar. Entonces miren, acá tomamos la hebra de atrás, acá el murito de adelante, tomamos esta hebra, la de adelante, y así continuamos hasta llegar hasta el extremo de la parte de abajo, trabajando punto deslizado. Continuamos entonces hasta que lleguemos a este extremo. Estoy ya en este murito y acá nos falta este de acá. Ahora vamos a contar que de acá, del marcador hasta ahí, tengamos 31. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Ahora vamos a dar la vuelta y vamos a trabajar la parte de abajo donde fue el inicio, pero trabajamos tomándola completo. Punto deslizado.
Seguimos. Llegamos al último. Entonces, de extremo a extremo debemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora, empezamos a subir. Acá hacemos el primero, el segundo, y así empezamos de ahí para arriba, tomando el murito del frente, ahora el de atrás, mira, ahí está. Tomamos este murito al frente, el de atrás, al frente, y así seguimos hasta llegar donde está el marcador que debemos completar 31 puntos deslizados. Estamos ya en el punto número 31, quitamos el marcador, hacemos el punto deslizado, volvemos a poner el marcador ahí y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 donde está el marcador. Ahora debemos realizar 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora nos vamos acá. Nos vamos ahora a trabajar los de encima. Acá hacemos el último. Acá hacemos el último. Ahora vamos a cortar. Sacamos la hebra sin apretarla. Y acá donde hicimos la cadeneta, vamos a pasar la aguja. Tomamos la hebra y la pasamos hacia adelante. Y ahora la vamos a llevar hacia atrás entonces. Ingresamos la aguja acá. La pasamos por este lado así. Y miren, ahí ya tenemos el cierre. Botamos la hebra acá detrás. Cortamos a ras. Y ahora quemamos esa puntica hasta que se derrita. Y ella de ahí ya no se va a salir. Así ya tenemos el frontal. Vamos a tomarle la medida. Esto de alto tiene 25 centímetros.
De ancho en la parte de arriba tiene 24 centímetros. 24 centímetros. Acá tiene también 24 centímetros. Y en la parte de abajo tiene 17 centímetros. Acá 21 centímetros. Y listo. Así tal cual como hicimos este frontal, vamos a realizar otro. La misma medida, el mismo paso a paso. Yo acá lo tengo marcado con cordón del mismo color en la vuelta número 31 en ambos extremos. Acá le puse marcadores y acá tenemos el frontal que ya lo habíamos hecho, entonces vamos a pasar a hacer la unión. Para la unión vamos a traer cordón nuevamente, hacemos un nudo corredizo, apretamos muy bien, vamos a traer un lateral, vamos a quitar el marcador de este lado y ahí vamos a ingresar la aguja tomando este cosito de atrás así. Pasamos la orejita hacia adelante así, quitamos el marcador de acá de este extremo del frontal. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, ahí es. Voy a contar que no me haya perdido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. ¿Sí estamos bien? Deben quedar exactos los 31. Entonces hacemos el punto deslizado para hacer la unión así. Y ahora vamos a trabajar con el lateral y el frontal, tomando primero esta hebra de atrás del lateral y la de atrás del frontal. Y haciendo un punto deslizado. Entonces, tomamos la hebra de atrás del lateral, la hebra de atrás del frontal y hacemos el punto deslizado. Nuevamente, no lo vamos a dejar tan apretado, más bien sueltico, para que no quede encogido. Estoy trabajando por cada espacio, tanto del frontal como del lateral, tomando primero la hebra trasera del lateral y la hebra trasera del frontal para hacer el punto deslizado. No los estoy dejando apretados, los estoy dejando más bien suelticos para que no encoja
ni el frontal ni el lateral. Acá ya terminamos entonces los 31 desde que iniciamos. Ahora vamos a hacer la parte de abajo y vamos a tomar la hebra donde hicimos el de punto deslizado, o sea, esta. No esta de atrás, no, sino la de adelante. Miren, la de atrás del deslizado, pero me refiero que no atrás, estos que están en la parte de abajo. Así. Seguimos trabajando sueltico, ni tan suelto, pero tampoco tan apretado. Un término medio. Ahí seguimos lo que nos falta. Ya voy a empezar a subir, miren. Aquí subimos lo que nos falta hasta llegar al marcador. Ya estoy a 2 de terminar. Miren, quedan 2 antes acá y 2, o sea, 2 con contando el marcador y 2 contando el marcador. Entonces hacemos este. Quitamos el marcador de ambos lados. Listo. Y hacemos el último de ese frontal. Ahora, miren lo que vamos a hacer acá. Esto ya hace parte de este lado y va con 6 de acá, 6 de acá. Entonces, ahí y acá. 1, hicimos 1, ahora vamos con el segundo. 2, 3, 4, 5 y 6. Este sexto lo pasamos derecho acá, tomando la hebrita de atrás también. Listo. Ahora hacemos 1, 2 y 3 espacios con punto deslizado sin hacer unión. Traemos el otro lateral, miramos dónde está el frente, esta es la parte de atrás, esta es la parte de adelante y vamos a contar acá 6 después del marcado. Voy a ponerle un marcador, o bueno, dejémosle esa tirita ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería aquí. Tomamos la hebra trasera del lateral, volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 acá. Y hacemos la unión. Vamos al segundo espacio, segundo del frontal, tres,
4, 5 y 6. Ahora, quitamos el marcador de ambos lados y continuamos haciendo la unión del lateral con el frontal. Ni tan apretado, pero tampoco tan suelto. Y así vamos a seguir haciendo la unión hasta que lleguemos al marcador de ambos lados. Avancé y miren. Me falta ya solo 2 de cada lado. Quitamos los marcadores a ambos lados. Listo. Ahora vamos a hacer la unión de la parte de arriba, entonces son 6, contamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomando acá la hebra de atrás también. Hacemos 3 puntos deslizados libres, entonces 1, 2 y 3. Traemos esta parte que fue donde iniciamos y nos falta. Entonces tomamos la de acá, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 acá en la puntica. Acá me faltó tomar también la hebra de atrás. Voy a soltarla un poquito. Listo, entonces. Listo, ahora sí. Estamos con una. 2, 3, 4, 5. Acá me traje una hebrita de más. Me traje la hebra con la que iniciamos. Dejémosla ahí, ahorita la pasamos hacia adelante. 5. Y acá tenemos el último. Sexto. Pues vamos a cortar la hebra quemándola. La sacamos hacia adelante. Así. Y la pasamos acá donde hicimos la primera unión. La podemos poner en la aguja lanera, que va a ser más fácil pasarla. Ahí.
Listo. Traemos la hebra que se nos había salido y ahí lo que hacemos es que esas las ocultamos acá en los punticos de adentro y la quemamos. Y listo. Les voy a enseñar mejor, miren. Así ya nos quedó la parte de encima. Acá es donde va a ir la cremallera. Así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la parte de la cremallera y la parte de las asas. Voy a reutilizar una cremallera. Esta tiene 29 centímetros y vamos a tomarla así. La vamos a abrir, la vamos a llevar a la parte de adentro y lo que va a quedar en la parte de afuera son los dientecitos. Así. Entonces vamos a iniciar aquí. Y ahí hacemos varias costuras. Hasta que esa parte quede súper bien selladita, que no se nos vaya a soltar. Si no quieren trabajar con nylon, entonces pueden trabajar con hilo del mismo color que vayan a realizar el proyecto. Listo, ahí tenemos asegurada esa parte, entonces la corremos un poquito. Y seguimos cosiendo, sosteniendo siempre con el dedo gordito para que no se nos corra, sacando la hebra en la misma parte donde la ingresamos. Listo, ahí le hice 3 costuras, entonces corremos un poquito, siempre sosteniendo con los dedos, con el dedo gordo en la parte de abajo y con el otro en la parte de arriba. Y así seguimos cosiéndola hasta que lleguemos al extremo, a este extremo. Ya estoy entonces en este extremo y lo que voy a hacer es que voy a coser, asegurar esta parte. Y listo, ahí ya le hice varias puntadas. Acá saco, voy a cortar, hago unos 4 nuditos, corto más a ras y luego quemo esas punticas para que quede más seguro y no se vaya a soltar. Listo. Ahora vamos a empezar con la otra parte. Abrimos lo mismo, tomamos la medida que nos quede acá. Hacemos varias costuras para que nos quede bien sellado.
Listo, ahora hacemos lo mismo. Vamos ubicando la cremallera de forma que quede apretadita, que salgan los dientecitos. Y empezamos a coser. Hacemos varias costuras en un mismo espacio para que quede bien asegurada. Y así vamos a continuar hasta que hagamos lo mismo que hicimos en este lado. Seguimos y rematamos ahí. La cosemos contra el murito y listo. Ya estoy entonces al final de este extremo. Estoy asegurando bien la parte de abajo. Y ya nos daremos cuenta si cierra o no cierra. Listo. Esta ya es la última costura. 4 nuditos. Cortamos a ras. Listo. Organizamos bien la cremallera y vamos a mirar si cierra perfectamente. Listo. Vamos entonces y vamos a contar las 15 cuerditas, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y un 15 que está acá escondidito. Entonces empezamos acá en el primero. Ahí. Tomamos la hebra y vamos a realizar un punto. Vamos al segundo espacio, realizamos 2 puntos, o sea, uno, pero ya van 2. Siguiente, 3, siguiente, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voy a sacar cordón, 10, 11, 12, 13, 14 y acá escondido tenemos el número 15. Ahí, hacemos el punto bajo. Eso. Cadenita de altura. Damos la vuelta, no trabajamos en este primero, sino vamos al segundo. Y trabajamos un punto bajo por cada espacio. Hacemos el último. Cadeneta de altura. Damos la vuelta. No trabajamos en el primero, sino en el segundo.
Y así vamos a seguir hasta que completemos 7 vueltas. Entonces llevamos 1, 2, voy en la tercera, termino la tercera y hago 4 más hasta que completemos 7 vueltas. Estoy terminando la vuelta número 7. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora traemos la asa que va a ir acá en la parte de adentro así. Así. Y ahora vamos a pasar a hacer la unión. Vamos a traer el trapillo hacia la parte de abajo. Así. Y vamos a hacer la unión de la asa, pero vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acá. Listo. Ahora vamos al segundo. Con el segundo de este hacemos puntos deslizados. Entonces empezamos acá con el de este lado. Hacemos el último. Y listo. Aquí ya tenemos lo que es la asa puesta. Vamos a cortar. Hacemos un punto deslizado. Lo llevamos hacia adentro así. Ahí cortamos a ras. Vamos a quemar hasta que se derrita. Y lo llevamos a la parte de adentro. Y apretamos para que él se pegue. Cuidado, se queman. Y así ya tenemos lo que es la asa puesta. Ahora pasamos a hacer lo mismo en este extremo. Tal cual lo que hicimos acá. Hacemos las 7 vueltas de punto bajo y realizamos la unión tal cual. Finalicé ya la otra parte. Ya tengo las dos asas puestas y ahora vamos a hacerle un pequeño adorno. Tengo acá, vamos a contarlas, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 tiritas de 35 centímetros cada una y vamos a hacer un pequeño adorno. Vamos a igualar las partes, una pequeña borlita.
Ahora la dividimos a la mitad o la doblamos a la mitad. Traemos la campanita y las ingresamos muy bien, que lleguen al fondo. Y lo que podemos hacer acá es con una palita, eso, empujarlas que no quedan bien. Traemos los tornillitos y empezamos a asegurarla. Listo, traemos una argolla de 2,5 centímetros. Y esta se la vamos a poner acá a un extremo, pero primero les voy a mostrar mejor la bolsa. Miren, así quedó. En su parte interna es súper amplia, es liviana. Vamos a tomarle la medida entonces. Esto de ancho me quedó de 26 centímetros. En la parte de abajo me quedó de 21 centímetros. El lateral me quedó de 12 centímetros. Y el alto me quedó de 20 centímetros y medio. Entonces, acá le vamos a poner esta borlita. Hemos llegado ya al final. Esta bolsa me quedó pesando 680 gramos, así que espero se animen a tejerla. Que este video tutorial sea de gran ayuda y les guste. Si es así, me ayudan a compartir, a comentar, a dar like, a suscribirse. Y bueno, no siendo más, nos vemos en un próximo proyecto.